Selam lekulikimu. ¿Cómo estáis todos? Saludos para todos y para todas vosotras. Hoy vamos a ver el tema que habéis elegido, que muchas veces salió elegido, incluso la semana pasada, que sabéis que coincidieron justo 3 temas con el mismo porcentaje en la encuesta de qué tema queríais tratar en live. Pues este fue uno de los 3 que salió también. Entonces, pues bueno, al final que me habéis escrito mucho desde el principio de a ver si puedes hablar, Alejo, de las fases alquímicas, por favor, tal. Pues fijaros, no hace falta tampoco ese o jope cuando me lo decís así como tal, porque al final vuelven a salir esos temas, ¿no? Elegidos por vosotros mismos, por otra gente. Entonces, pues gracias lo primero por participar, porque esto es al final para todos vosotros, ¿no? Para poder hacer como una pequeña reunión semanal y tratar este tipo de temas, ya que pues veo que hay interés, ¿no? Que son los temas que precisamente algunos de vosotros elegís y luego otros pues al final votáis y sale, ¿no? Seleccionado ese tema. Así que pues nada, lo primero de todo, igual recordarte que estos vídeos luego los subo al canal de YouTube, Tío Pico Online. Ya somos más de 3100 suscriptores, entonces si no estás suscrito o suscrita al canal, te invito a que ahora mismo te suscribas. Vale, pues vamos a ir esperando a que se vaya conectando la gente y tal. Yo como siempre pues estaré lo más atento que pueda al chat, escribirme ahí cualquier duda, cualquier cosa, lo que sea. Si alguien quiere entrar en directo a aportar algo, ya sabéis, escribirme también, os envío una invitación o me enviáis la invitación para participar y ya está. Y yo la acepto. Entonces, lo primero de todo, como te decía, si no estás suscrita al canal, suscríbete, porque vamos a empezar con la caña. Vamos adentro con el vídeo. Vale, pues ahora ya habiendo presentado el live de hoy, que se trata acerca de las fases alquímicas. Perfecto, entonces lo primero de todo, yo me he hecho como siempre un mini esquemita para que no se me olvide los temas que yo había propuesto para hablar, más las preguntas que me habéis hecho vosotros, pues a través de las redes sociales, a través de la web de Patreon, ya sabéis, siempre pues por todos esos lados, o incluso WhatsApp, pues me han llegado algunas preguntas, entonces pues para que no se me olvide teneros en cuenta. Vale, pues lo primero que habíamos hablado, ¿qué es la alquimia, no? Ese sería el primer tema. Luego también el lenguaje alquímico. ¿Qué es el lenguaje alquímico? Luego, obviamente, lo que es el tema en sí del live de hoy, que son las fases alquímicas, también para explicarlas un poco, cuántas son, cuáles son, cómo se llaman, de qué trata cada una, qué nivel tiene cada una, etcétera. También, pues, hablar de las preguntas que me habéis hecho, ¿no? Que más o menos, como siempre, pues igual. Oye, ¿existe de verdad la piedra filosofal? Que todas estas preguntas las voy a contestar antes de empezar el tema, así no se me olvida, y también pues porque es lo que a vosotros os interesa, ¿no? Yo planteé estos temas que los voy a explicar y desarrollar, y bueno, pues voy a contestar a las preguntas que pueda antes de empezar el tema. Algunas de ellas las dejaré para según vaya desarrollando esas partes, porque coincide con preguntas que me habéis hecho, ¿no? Ha habido algunos de vosotros que me habéis preguntado, por ejemplo, oye, ¿qué es el nigredo? Pues como el nigredo lo vamos a tratar, no voy a contestaros ahora esas preguntas, voy a contestar a las que digamos que se pueden entender antes la explicación, ¿no? Me habéis preguntado, por ejemplo, la piedra filosofal, ¿no? ¿Existe? ¿Qué es? ¿Es un concepto? ¿Es un objeto físico? ¿No es físico? ¿Lo tienes tú en casa? ¿No lo tienes en casa? ¿Lo puedes enseñar de nuevo? Chicos, esto no es algo que tampoco se pueda enseñar, ¿vale? Esto es algo que, bueno, pues está ahí, ¿vale? No es simplemente un concepto. Selam, Paul Reale, gracias por conectarte. No es solo un concepto, ¿de acuerdo? Es
realmente existe como algo físico, pero que no es de 100% físico, ¿vale? Es algo elevadísimo, es decir, y no se puede enseñar, es algo tan potente y tan tal que no se puede enseñar, no se debería de enseñar, ¿vale? No se debería de capturar como así, son cosas que pues están ahí, se pueden acceder a ellas, yo os lo aseguro, o sea, hay gente que ha accedido a ella, no solo yo, y está ahí, existe. No es algo que se enseña, que se muestra, que se comparte y demás, pero bueno, yo es lo que os digo. Bendiciones de amor, Paul Reale, gracias por conectarte. Aquí estábamos pues empezando el tema de la alquimia, ¿no? Y estaba contestando a algunas de las preguntas que habéis hecho a través pues de las diferentes redes sociales o así medios de contacto que tenemos. Estaba contestando la primera pregunta, ¿no? Que me decían de si realmente existe la piedra filosofal como algo que se toca, que se ve, que existe verdad y no como concepto, ¿no? Y estaba aclarando y diciendo que efectivamente existe, lejos del concepto simplemente, como algo de verdad, digamos, que se puede coger, sentir, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un punto importante, ¿no? Que quería aclarar. Explicar exactamente lo que es o todo eso es que no es algo tan rápido, tan profundo y sobre todo, pues como ya sabéis, tampoco se puede arrojar perlas a los cerdos, entonces no es que se esté llamando cerdos a vosotros, ni mucho menos, sino esto es un concepto muy profundo, ¿vale? Y hay que pasar varios pasos y varias fases, hay que ir reconociendo antes otras cosas, entonces es algo que no se puede mostrar como tal, es decir, hay que estar preparado para acceder a ello, no es algo que se enseña a todo el mundo, es como si de repente quieres entrar o quieres que te den un título de la universidad, de una carrera universitaria y ni siquiera no estuviste en parvulitos, no tienes ningún tipo de estudio, no sabes hablar, no sabes leer, es como hay unos pasos, ¿vale? Para todo eso. Sé que suena al igual como muy flipado, yo hace años igual cuando leía o veía gente o lo que fuera en algún vídeo y hablaban de este tipo de concepto, yo igual decía, esta gente se está tirando el pisto o qué, ¿no? Enséñalo, ¿no? Como decís vosotros, es que no es que no lo quiera enseñar o no es que me quiera hacer el guay o lo que sea o no es que lo tenga aquí en un cofre escondido, ¿vale? Es algo a lo que el acceso no es 100% tuyo, ¿no? Tú tienes que hacer tu labor, pero como digo siempre, todo siempre depende y está en manos de nuestro Señor. Todo. Es que pienses en lo que pienses, al final todo está en manos de Él. Entonces esto es algo que es así, ¿no? Por eso también otra de las preguntas que me habéis hecho, ¿no? Oye, Alejo, todo esto que tú hablas y la espiritualidad y todo esto, ¿está codificado de verdad lo que estás hablando tú? Los vídeos que compartes de Cristo, todas estas cosas. Selam, Leki, Sami, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarte. Muchísimas gracias. Aquí estábamos hablando de la alquimia. De momento estaba contestando unas preguntas antes de entrar con lo que son las fases alquímicas. Y Selam, Puersevena, o no sé cómo se pronuncia exactamente, pero muchísimas gracias también por conectarte al live. Igual, estoy más o menos atento del chat, entonces os voy saludando, no voy a escribir, claro, porque me cuesta bastante más y al igual se me cae el teléfono que lo tengo grabando, pero yo os voy contestando de viva palabra, ¿vale? Si tenéis preguntas o lo que sea, alguna aclaración, alguna cosa, lo podéis escribir en el chat y yo os voy contestando, ya sabéis, como siempre. Muchísimas gracias a todos por participar y a todas. Y pues nada, contestando a esta otra pregunta que me ha llegado de si realmente yo estoy hablando de esto del el cristianismo, Cristo y todo esto de un modo codificado, ¿no? Que es una pregunta que ha llegado precisamente y que me parece curiosa e interesante, ¿no? Porque en persona me la ha hecho algún conocido también, ¿no? Y digo, no.
no es que o sea, no soy criptocristiano ni nada de eso, ¿vale? O sea, soy cristiano ortodoxo oriental, ¿vale? Cristiano ortodoxo etíope trabajido, ya está, no es ningún tipo de código secreto, no es que digo, oh no, yo no creo en Cristo, no, que va, creo en Cristo, esa es la cosa, ¿vale? Entonces, a veces cuando me dicen, pero porque Cristo es un concepto, ¿no? No es no existió, ¿no? Digo, sí, claro que existió, o sea, olvidaos de todo eso, ¿vale? La alquimia se está hablando en un lenguaje que sí que está codificado. Ese lenguaje está codificado, pero no confundáis una cosa con la otra, ¿vale? El cristianismo es una cosa y la alquimia mezcla muchas cosas. Utiliza términos obviamente cristianos y obviamente de exegética, digamos, precristiana, lo que sería del pueblo de Israel, exegética, digamos, de tradición etíope, que ya venía parte en el libro de Enoch, ¿no? De ciertas explicaciones, ciertos nombres de Dios, ciertos conceptos de cómo funciona el mundo. Entonces, al final, por eso, que es otra de las preguntas, que por eso lo quería unir, que me habéis hecho, de ¿qué tiene que ver Enoch con todo esto, no? Me lo habéis preguntado un par de almas y os he remitido precisamente a los vídeos también que tengo ya en el canal de alquimia, de la alquimia de Enoch, o vídeos hablando de Enoch, porque ahí cuento y doy claves que os van a hacer entender, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre se nos dice esto de que el que inventó la alquimia es Hermes Trimegisto, ¿no? Bueno, pues Hermes Trimegisto, siempre que veáis, por ejemplo, Hermes Trimegisto, no están hablando de Hermes Trimegisto, se están refiriendo a Enoch y al concepto de la gematría. Entonces, fuera vocales, como digo siempre, Trimegisto, gematría. Quitáis las vocales y es lo mismo, ya sea para un lado o para otro, ya sabéis, hay diferentes técnicas exegéticas, ¿no? Se lee del revés, se descoloca el orden de las consonantes, o incluso con una frase larga, se coge la primera letra de cada palabra y se forma una palabra nueva, ¿no? Entonces el lenguaje alquímico funciona con todas estas cosas. Además, el lenguaje alquímico incorpora términos y raíces del hebreo, incorpora términos y raíces del hebreo, del arameo, del egipcio clásico y del Giez también. El Giez es la primera lengua y, de hecho, en los libros occidentales más antiguos, de académicos, los primeros que se editaron aquí en Occidente, no se habla del Giez como Giez, se habla como le llaman caldeo. Porque en aquella época, en aquellos siglos, pues bueno, pues era el caldeo, ¿no? Lo que existía, el siglo XIV, XV, XVI, hablaban del caldeo, no Giez. Y tú lees, yo tengo esos dos libros, ¿no? De como caldeo y tal, y vaya, es que te pone como lo que sería alfabeto caldeo, ¿no? Y te viene la Bukidagiz. Entonces, que lo llamaban caldeo, ¿no? Y en aquella época había una concepción de que el caldeo era como el primer lenguaje, ¿no? De la humanidad y tal. Es como muy curioso, y fijaos que estos académicos occidentales de aquella época eran todos al menos iniciados en alquimia, ¿no? Que es algo que también me habías preguntado, de cómo hay niveles, ¿no? En la alquimia hay como niveles también, y digo, claro, hay como 3 niveles que están relacionados también con esas fases y que están relacionados también con los 3 grados, ¿no? de la masonería, que muchos también me habéis preguntado, me habéis escrito respecto a esto diciéndome, ¿podrías contar qué tiene que ver la alquimia con la masonería? Y claro, pues ¿qué tiene que ver la alquimia con la masonería? Pues que la masonería bebe directamente de la alquimia. Entonces, como la alquimia estaba transmitiendo un montón de conceptos ocultos dentro de otras cosas, pues es lo que hay. Tú coges un libro de alquimia y a veces parece que es un manual de plantas y del mundo animal, y por un lado lo es, pero por otro lado no. Por otro lado, tienes que extraer una enseñanza, ¿no? También me habéis escrito preguntándome qué tiene que ver la alquimia con la astrología, ¿no? Y pues digo, pues tiene algo que ver.
en concreto porque, fijaos, como en aquella época en Europa estaban bastante flipados con la astrología. La astrología no estaba prohibida, ¿no? Y la astrología estaba bastante bien vista, se veía como una ciencia súper ocultista y súper guay. Y la alquimia no del todo, entonces estos tratados alquímicos se hacían pasar de alguna manera, como si fueran por libros, ¿no? Que estaban codificando o haciéndose pasar por otra cosa, ¿vale? Para que la gente cuando lo viera no pareciera un libro de alquimia, pareciera un libro pues de astrología, ¿no? Entonces en este caso ellos no... Vale, parece que había problemas de conexión, pero ahí seguimos. Estaba diciendo que ellos hablan, por ejemplo, de Marte y no se refieren a Marte, a la luminaria, tal, se están refiriendo a otras cosas, ¿vale? Entonces el lenguaje alquímico, cuando dicen un nombre, no siempre se refieren a ese nombre, no siempre se refieren justo a un ser, a veces es un concepto, a veces es un arquetipo, hay que saber y contextualizar en concreto cómo se está hablando, y además también hay diferentes lenguajes dentro de la alquimia, hay diferentes autores que han expresado ideas como dándole otra vuelta de tuerca más, ¿no? Y codificándolo a su vez un poco más, ¿no? Es que tampoco os puedo como tal aquí dar una clase en lenguaje alquímico porque directamente en el curso este que tengo, que es la alquimia de Enoch, son 12 capítulos, ¿no? Es mucha chicha, entonces fijaos que es que no es, son muchísimas horas de curso, y ahí lo vemos, ¿no? Eso con bastante detenimiento, no detenimiento, porque yo no miento, sino que es cierto, ¿no? Y ahí lo vemos, pero fijaos que hay un montón de cosas que están codificadas, o sea, la gran mayoría de autores, de los que se supone que han escrito, ¿no? Como esto que os he dicho de Hermes Trismegisto. No es Hermes Trismegisto, te están dando una pista. Lo primero, ¿de dónde sale originalmente este concepto de la alquimia? Que es de Enoch, ¿vale? Por eso lo de Hermes, Enoch, pum, vale, ya está. Es el arquetipo de Hermes, es Enoch. Ellos, en vez de decir Enoch, dicen Hermes, porque Hermes representa ese arquetipo al final, ¿no? Es el arquetipo que llegó al mundo que había donde se desarrolla verdaderamente lo que se conoce como alquimia, ya así, de esa mezcolanza y encerrando como enseñanzas antiguas dentro de otras y mezclándola con cosas, pues es eso. Por eso yo, cuando a veces también me habéis escrito y me habéis dicho, vale, en el curso este aprendemos a preparar pociones y no sé qué, invocamos, y digo, no, digo, no te confundes, aquí nadie invoca entidades, aquí no estamos haciendo cosas raras, ni utilizamos los planetas a nuestro... No, esto es otra cosa. Aquí vamos a lo que hay de verdad detrás de la alquimia. En el curso no es como cuando coges un libro de alquimia, ¿no? Que empiezas, que no lees y no te enteras de nada. Aquí vamos de alguna manera traduciendo las frases importantes para que entiendas lo que hay detrás, y te voy explicando de dónde sale eso, el origen de la raíz. Esto viene del árabe y utilizan esta palabra porque significa tal, en guís significa tal, en árabe significa tal, entonces la codificaron de tal manera. Luego además el valor numérico de esta palabra es tanto, por eso luego también en los libros de alquimia aparecen ciertos números que luego también son usados por los masones, por los Illuminati, por tal, porque son números que conllevan un significado, que tienen un valor. Y al final es lo que también me habéis dicho, oye, pero hay muchos símbolos alquímicos que son malos, ¿no? Y digo, a ver, un símbolo es un símbolo. Y en un origen un símbolo puede ser bueno o malo efectivamente, pero fijaos cómo puede cambiar el uso, ¿no? Todos conocemos la esvástica, la cruz esvástica. La cruz esvástica es muy antigua. La cruz esvástica ya aparece en Etiopía, en iglesias. La cruz esvástica aparece en la India, la cruz esvástica aparece en Asia, y como tal es un símbolo. Por un lado puede simbolizar el sol, por otro lado puede simbolizar a Cristo, simboliza la cruz también, por supuesto, también por otro lado, fijaos que simboliza a los nazis, ¿no? Entonces tú cuando a veces coges un símbolo y lo utilizas, cambia el significado,
¿vale? Entonces, por eso también es lo que decía que la alquimia es complicada, porque en un origen hay ciertos símbolos que tienen un significado y que luego un autor ha cogido para explicar un concepto en un libro y entonces le otorga otro nuevo significado, que puede ser bueno, puede ser malo, puede cambiarlo, puede utilizar otra alegoría, y como ese libro de repente ha tenido mucho peso o lo que sea, se incorpora, ¿no? Entonces, no es que sea como tal un lenguaje de que dices, cojo un diccionario alquímico y tal, ¿no? Porque hay muchos términos que son dependiendo del contexto, ¿no? Pero bueno, sería eso, el lenguaje alquímico básicamente es lo que ellos, los alquimistas, llaman el lenguaje de los pájaros y que yo llamo la cábala fonética, básicamente, y que algún alquimista también llama la cábala fonética, ¿no? Porque cábala de caballo, del caballo de Troya, porque ellos encerraron una palabra dentro de otra. Es esto que digo siempre, de que el latín pues tenía como muchas direcciones y estaba creciendo a su play porque era una lengua que se hablaba como todas y no había como unas reglas escritas y se estandarizó. Y se estandarizaron unas formas que llevaban unas raíces, que llevaban unas vibraciones intencionalmente. Y a raíz de ahí, todas las lenguas romance pasó exactamente lo mismo, ¿no? Fueron construyéndose en base a ciertos conceptos o a ciertas raíces que de repente tienen una vibración negativa y lo metían con una palabra que tiene para nosotros un concepto positivo. Entonces cuando tú expresas eso realmente estás vibrando en negatividad y al contrario, sobre todo si no lo sabes. Esa es la cosa, esto se tiene que dar a conocer para que al menos la gente lo sabe, porque si tú eres consciente no entra en el subconsciente. Si no entra en el subconsciente, que es donde se generan las frecuencias, que se traducen en emociones en nosotros, no vibras en esa frecuencia, ¿vale? Es como ponerle que no abres la puerta. Si eres consciente, no abres la puerta. Dices, no, ya está. Es como que tu cerebro se da cuenta. Entonces, si tú eres consciente, no te entra el subconsciente. Por eso hay muchas palabras que no tenemos que utilizar en la medida de lo posible, ¿no? Familia, que viene de la raíz, pues eso de hambre, hambriento, como esclavos que viven bajo un mismo techo. Tenemos vídeos donde lo contamos ahí en el canal. También, pues típico, ¿no? Que se utiliza, no sé quién es un genio, me lo he pasado genial, no sé quién tiene mal genio. Pues no, genio viene de demonio, gañén, jin, demonio, igual, GNN, entonces al final son palabras que utilizamos siempre, todos los días, ¿no? Como paz, yo digo paz, hermanos, os digo selam, ¿no? Porque paz al final conlleva el pay the tax, eso era como un acuerdo, de ahí viene también lo de pagano, ¿no? El habitante del pagus, fijaros, pagus, pago, o sea, que es que al final es eso, nos tienen como esclavizados, ¿no? A través del lenguaje y pues al final es como utilizar esas mismas ciertas que utilizan ellos de modo de herramientas para podernos liberar. Esto es un poco la idea que se encuentra detrás de la alquimia, ¿no? Quitando todos los cursos que podéis encontrar por ahí, que yo alguno he hecho de estos que podéis encontrar. Sinceramente, no os voy a decir tampoco qué cursos son ni nada de eso, ¿vale? Pero no he aprendido absolutamente nada, ¿no? Me han presentado los libros que ya conocía y contaban tal cual lo que... No, que lo tenéis que entender vosotros, ¿no? Pero, ¿y tú me lo puedes explicar? Y no sé si es que no lo sabía o es que no me lo quiere explicar, pero vamos, básicamente yo lo hice un poco así a lo estudio de mercado, ¿no? Digo, a ver cómo está el percal, qué es lo que cuentan, hasta dónde se llega y lejos de rituales extraños y demás que no me parecían nada. Digo, pero es que esto de qué texto sale, ¿no? No, tal, mira, es de un texto tal que han publicado ahora hace poco que no sé qué, el Kybalión, y digo, pero si el Kybalión es como una falsificación, o sea, no es que sea una falsificación, es que no es nada original, ¿no? No es como un comentario de la tabla esmeralda que venden como si fuera... O sea, al final también yo es lo que, por lo menos en el curso he intentado, ¿no? Ir todo a los textos originales, a esos textos originales en árabe, a esos textos originales en guíes, a esos textos originales en egipcio clásico, a esos textos originales en latín, en griego.
porque se puede. Hay también un montón de traducciones que están al acceso de todo el mundo. O sea, yo tengo, pues hay una biblioteca alquímica curiosa al final, ¿no? Y de mística árabe, de la cábala hebrea, mística hebrea, porque al final, que esto también me lo habéis preguntado, ¿podrías explicar qué tiene que ver la mística árabe con la alquimia y con la cábala? Pues está todo al final relacionado. O sea, es que la mística árabe es al final como si fuera alquimia árabe, básicamente, y la y la cábala es como si fuera alquimia hebrea, ¿no? Al final se está hablando un poco de lo mismo, ¿no? Y se utiliza el lenguaje. De hecho, tú lees un tratado de cábala y no te enteras de mucho, y igual que lees un tratado de alquimia y no te enteras de mucho. Esto es algo también que hay que tener paciencia, que algunos me habéis dicho, oye Alejo, me habéis escrito, tengo 3 meses tal, en 3 meses aprendo alquimia, ¿no? Y me convierto en un crack, y digo, joder, digo, yo no tengo preparado así el curso para eso, pero si quieres un intensivo, yo te lo preparo un intensivo, ¿sabes? Digo, damos clase todos los días, tal, y pues en 3 meses puedes, ¿no? Pero es eso, es que depende también de la voluntad y de lo que se pueda cada uno, no hay tampoco que correr, ¿no? Algo que me preguntáis. Pero en el curso es para sanación espiritual, ¿no? Entonces yo puedo sanar espiritualmente en el tiempo que dura el curso, y digo, a ver, yo en el tiempo que dura el curso te explico cómo se hacen estas cosas, te enseño de dónde salen estos conceptos a lo largo de la historia, y para que tú mismo te des cuenta cómo se has ido sampleando un autor a otro hasta la fuente original. Es que al final todo viene de los textos bíblicos, básicamente. Es que es Dios el que nos da esa sabiduría, ¿no? De transformación, de poder hacer posible todo lo que queramos. Esto no es nada ni de coaching, ni de magia, ni de tampoco conceptos de estos, yo qué sé, extraños o New Age o lo que sea, ¿vale? O sea, yo la frecuencia ya sabéis que la entiendo como algo puramente físico y como una ley física, o sea, es una ley natural, es una ley de Dios que existe y puramente demostrable, o sea, inmedible. Todo lo que se puede medir y demostrar es científico, ¿no? Y que aparte también lo concibo esa vibración como algo espiritual, porque también es espiritual. Este es el concepto de la alquimia, ¿no? Que hay algo más, y aquí es donde entro ya como en los puntos que yo quería tocar, ¿no? Ya resueltas como las preguntas que me habíais hecho, que de nuevo otro me ha preguntado, pero ¿y eres alquimista? Y digo, a ver, me puedo referir a mí mismo como alquimista porque estoy en una labor ahora mismo, ¿no? En una labor de gran obra. Entonces sí, claro, alquimista es todo aquel que está en la labor de la gran obra. Entonces sí me podría definir como alquimista desde este punto de vista, ¿no? Ya en el otro directo que hice también sobre la alquimia de Enoch contesté, ¿no? Diciendo, porque igual, pero ya haces experimentos tal en el laboratorio. Digo, yo hago experimentos en el laboratorio, pero mi laboratorio es con palabras. Yo rompo, descompongo palabras, las observo, las miro, las estudio, las analizo, las recompongo, las... ¿Sabéis? Entonces, ese es mi laboratorio, ¿no? Mi laboratorio es ese, y mis herraciertas pues son los lenguajes, ¿no? Y básicamente mi herracierta principal es el Kiev, el primer lenguaje, el lenguaje que no ha cambiado, el lenguaje sin manipular, sin corromper, que está ahí puro, que te devuelve a tu frecuencia original. Y a partir de eso, pues los otros lenguajes que yo he ido aprendiendo también, y es lo que me sirve como herracierta, ¿no? Entonces esa sería mi laboratorio, ¿no? Al final yo, pues es como si vierais, en vez de pócimas y humitos flotando, son todo palabras, escribir esas palabras, ver esas palabras, pronunciar esas palabras, estudiar esas palabras, que al final son los textos sagrados, ¿no? Y cuando digo pronunciar esas palabras, al final es recitar también esos salmos, son esas cosas. Entonces yo hago mi labor de lip oratorio, ¿no? El orar de corazón, pero es todo a través de, en este caso, de la palabra, ¿no? Que es lo que muchas veces no se cuenta en la alquimia. Imaginamos a un señor con pócimas, con piedras,
tirando fuego y tal, que queda muy guay, queda muy cuco. Yo ese concepto también lo utilizo en los vídeos porque además es muy visual y además es muy simbólico. Ya no es solo eso, es que es muy simbólico. Se utilizan esos elementos visuales también en los dibujos porque es parte del lenguaje alquímico, lo que estamos diciendo. Ya no es que solo se exprese a través de la cábala fonética, de estos códigos ocultos del lenguaje, y esto de cambiar el sentido de las palabras y tal. No, es que además la palabra o cada letra tiene 3 niveles. El primer nivel sería el puramente lo que es la fonética, ¿no? El hablado, una sílaba, ¿no? Una letra, pues vale, una sílaba. O simplemente una consonante, imaginaros, ¿vale? Pues ese sería el nivel primero de todos. Luego tendríamos otro nivel, que es el nivel del símbolo. Cada letra representa además conceptos, ¿no? Es una figura que tú la ves como un jeroglífico que representa algo, representa cosas. Es un dibujito que está representando una cosa. Ese sería el segundo nivel. Y luego tenemos un tercer nivel, que es el nivel de entendiendo cada una de las letras como un número. Porque al principio no había símbolos para los números, ¿vale? Entonces, en ninguna lengua había símbolo para los números. Luego se desarrolla posteriormente por esta necesidad de concretar, porque tú ves un texto y no sabías, a veces sí, a veces no, pero claro, era difícil determinar a veces cuándo es un número o cuándo no, porque es una letra. Entonces, este es el rollo. Hay en algunas lenguas, de hecho, que está ese concepto, ¿no? En egipcio clásico tenemos letras que son simplemente símbolos, pero símbolos que no se pronunciaban, ni tan siquiera, ¿no? Que no se transliteran a día de hoy, sino que es un concepto para que tú sepas qué es esa palabra. Es un concepto que añade significado a esa palabra y tú sabes lo que es, ¿no? Entonces, fijaos que esto es así, ¿no? Esto lo vemos también precisamente en la alquimia. Y esto yo también lo comparo con las fases alquímicas. Porque alguno me habéis preguntado también, que por eso lo he dejado para ahora. Pero Alejo, ¿hay 3 fases alquímicas? ¿Hay 4 fases alquímicas? ¿Hay 5 fases alquímicas? ¿O hay 6 fases alquímicas? Puramente dicho y resumiendo, hay 3 grandes fases alquímicas. Estas son. ¿Sabes cuáles son? Escríbelo en el chat si quieres. Nigredo, que sería la primera, lo que se conoce como la obra negra. Luego tendríamos el segundo nivel, el siguiente nivel, que sería el albedo, que se conoce como la obra blanca. Y luego tendríamos la última de todas, la tercera, que sería el rubedo, que es la obra roja. ¿Vale? Entonces estos serían como los 3 grandes niveles. Que es verdad que luego hay otros autores que se refieren a otros niveles que hay. Y yo en el curso también, pues eso lo sabéis vosotros y vosotras, alumnos y alumnas, que vemos definidamente también como los otros estados intermedios, digamos, ¿vale? A mí me gusta llamarlos estados intermedios, como muchos autores alquímicos se refieren también, porque son estados intermedios entre estos niveles. Entonces, ¿realmente son fases alquímicas? Sí, lo podríamos llamar también como fases alquímicas, ¿no? Entonces, hemos dicho, tenemos primeramente el nigredo, que el nigredo también se le conoce como la calcinación, la fase de calcinación. Es lo que se conoce también como el nivel de la práctica. También se le conoce en lo que vendría a ser la alquimia china, la alquimia oriental, se le conoce como el plomo, ¿no? El nivel del plomo. También nos podemos referir a ella, y algunos autores en algunas ocasiones se refieren a ellas como el nivel del cuerpo, ¿vale? Porque es en el que empezamos a trabajar el cuerpo. Es el nivel en el que se trabaja el cuerpo. Ya sabéis que el ser humano está formado como por 3 partes, ¿no? Que serían el cuerpo, el alma y el espíritu. Y estos 3 niveles de la alquimia
precisamente, o estas tres grandes fases de la alquimia, lo que hacen es hacer hincapié en la labor, en una de esas partes, ¿vale? Que no es que la otra se abandone, sino que en Nigredo, por ejemplo, empezamos a laborar con el cuerpo, y en Albedo seguimos laborando con el cuerpo, pero además añadimos el alma, ¿no? Entonces, este es el concepto, ¿no? De seguir. Por eso también me habéis dicho, pero hay autores que cuando están hablando del Rubedo, a veces dicen que hay que volver al Nigredo, y digo, claro, es que al final son conceptos profundos, y con Nigredo también se está refiriendo eso como a volver adentro de la tierra, ¿no? Y a este concepto de que a veces tienes que volver hacia atrás, demás. Algunos me habéis preguntado también, pero ¿y el horno en qué fase se utiliza? Digo, el horno se utiliza siempre, ¿vale? El horno está siempre ahí, Y más que horno, atanor, ¿no? Porque el atanor mantiene siempre la misma intensidad, la misma temperatura inalterable, ¿no? Y realmente esta es la técnica, ¿no? El que nos quedemos, digamos, en un nivel de incomodidad, pero que al final nos acabe resultando como cómodo, ¿no? Aunque no me guste utilizar esta expresión porque Babylon la ha utilizado mucho y muy mal para programarnos, pero es como conseguir una normalidad en un estado que realmente te cuesta, ¿no? Para que aquello que te parece como imposible sea tu normal, ¿vale? Entonces, en esa primera fase de Nigredo se habla del cuerpo, entonces también es como la fase de la sal, porque en la alquimia ya sabéis que la sal simboliza el cuerpo. Además, este es el nivel vegetal, que se conoce como el nivel vegetal, ¿no? Entonces, por eso también a veces nos referimos, y lo vemos en el curso, y lo decimos, que es como que estamos haciendo espagiria, porque estamos en el nivel vegetal. Es el primer nivel, es en el nivel también que vemos todas estas cosas de la cábala fonética, más que de símbolos y tal, aunque vamos viendo todas las cosas juntas porque es mucho más constructivo, pero digamos que es como en el nivel en el que tú pues puedes despertar, digamos, a ver toda esta primera manipulación del lenguaje en un nivel 1, ¿no? En el primer escalón, que es simplemente esas consonantes, esa fonética y tal. ¿Qué más? Además, esto también lo podemos relacionar con el nivel de aprendiz dentro de las logias. Ya sabéis que utilizan un lenguaje y unas enseñanzas y unos códigos 100% alquímicos. Es el nivel de aprendiz también, ¿no? O está relacionado con el nivel de aprendiz. Luego, entre medias, tendríamos lo que se conoce como la fase de cauda pavonis, que literalmente quiere decir la cola del pavo real, ¿vale? Porque en sí es una fase intermedia entre el nigredo y el albedo, y fijaos que la cola del pavo real es multicolor, como el zafiro. Además, fijaros que zafiros es sefirot en hebreo, una palabra y un término muy utilizado por los cabalistas sobre la sefirot, ¿no? Que habréis oído hablar de ello. Y en Gid, ¿qué significará sefirot? ¿Lo sabe alguien? Me lo escribes ahí en el chat, en YouTube o aquí. ¿Qué quiere decir sefirot? Pues sefirot es un infinitivo, que es un verbo que quiere decir medir, ¿no? Entonces, qué curioso, porque hay muchos cabalistas que dicen que las sefirot son instrumentos de medición para nuestra perfección, ¿no? Y yo digo que estos cabalistas que solo hablan del hebreo, al igual sabían Gid o qué. No sé, divertido, cuanto menos, ¿vale? O sea, estas, ¿qué digo yo? 1001 casualidades lingüísticas están ahí. Es divertidísimo, y cuanto más vas aprendiendo lenguas o más voy estudiando y viendo estas cosas, ya es como en Matrix, ¿no? Que vas viendo directamente las raíces de las cosas. A mis alumnos les pasa, ¿no? El otro día con una alumna en la clase de alquimia, igual ya
veía en ciertos momentos también esas cosas, ¿no? A mí me encanta porque al final es eso, estamos despertando un montón de gente. Selam, Gianmarco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarte. Aquí estamos, pues iba a decir acabando, pero bueno, en verdad sí, estamos acabando, pero estaba explicando justo como la fase intermedia entre el Nigredo y el Albedo, que es el Cauda Pavonis, y bueno, pues explicando esta relación también con la palabra Sefirot, que en Gid Sefirot es un infinitivo que quiere decir medir, ¿no? Entonces, pues bueno, es divertido. ¿Y cuál sería la siguiente fase? El albedo, ¿no? El albedo es la fase de la obra blanca, también se le llama disolución. Muchos textos alquímicos dicen simplemente, bueno, pues ahora para el proceder para la disolución es el siguiente, ¿no? Y ahí como que te dicen el codificado, pues sería esa parte, ¿no? El albedo. ¿Cómo se conoce también esto? Se conoce como el nivel animal. Se conoce como el nivel animal, además, porque las técnicas que se realizan... Selam, Samia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por conectarte. Gracias a todos. Si alguno se me escapa, daros por saludados y por saludadas. Gracias por participar, pero así no pierdo el hilo. Decíamos que en este nivel de albedo, en este que sería la segunda gran fase alquímica, es el nivel de animal, que se conoce como animal, ¿no? ¿Y por qué se llama nivel animal? Se llama nivel animal porque se realizan unas técnicas que es la creación de homúnculos, que habréis leído barbaridades, ¿no? A lo largo de la historia está el homúnculo de Paracelso, que casi lo matan pues por escribir estas cosas. Lo que pasa es que estaba escribiendo, pues eso, en un lenguaje codificado, ¿no? Y tú lees los libros y parece que está creando un hombrecillo, ¿no? Porque dice que utiliza un huevo, que utiliza no sé qué, que utiliza semen, que utiliza tal. Olvidaos, porque es que todos los ingredientes no son lo que dice, o sea, son cosas codificadas, ¿vale? No es justo lo que está diciendo. Él no creó un pequeño hombrecillo. Esto lo vemos en el curso y tenemos ejercicios para crear tu propio homúnculo. Y en concreto no es tener un frasco con un mini Alejo ahí, dame de comer, ¿vale? No es nada de eso, no hacemos... Tampoco es crear un golem, ¿vale? Que alguno me lo habéis escrito y tal, pero ¿y esto de la Kabbalah qué? Entonces tú creas un golem... Que es que no vamos a crear golem, no, yo no cojo cera y luego le meto unas palabras escritas en hebreo o en Gid, ¿no? En la boca y eso está mal, eso está prohibido, ¿no? En el pueblo de Dios, es decir, la magia no se debe de usar. Entonces, fijaos que esta historia del golem, que también me la habéis preguntado, no en concreto hoy, pero algún día, y os lo contesté, pero bueno, lo comparto también aquí. La historia del golem, me habéis dicho, ¿tú crees que puede ser verdad? ¿Crees que no puede ser verdad? Y digo, mira, en aquella época había muchas alegorías, había muchas historias, muchas cosas. Yo también creo, obviamente, en la magia, porque al final existe, ¿no? Existía, es el poder de la palabra. Al final, como que hay entidades o demonios que son los que también utilizan o te dan o usan ese poder. Entonces sí que creo en ello. Yo no sé si sería verdad o no esto que sucedió con el golem y tal, que se cuenta en la Europa medieval. Pero lo que sí sé es que las instrucciones de Paracelso funcionan si se saben traducir y si se saben aplicar, ¿vale? Entonces esto lo vemos en la alquimia de Enoch. ¿Y qué tiene que ver Paracelso con Enoch? Pues que al final es el mismo concepto. Fijaos que el arquetipo que busca la alquimia es el del ser humano perfecto. Enoch era un ser humano normal y corriente que no necesitó, no conocía la muerte, subió al cielo, Dios se lo llevó porque él era perfecto. Entonces como que se busca ese arquetipo, como esa vuelta a volver a ser ese Enoch, ¿no? En el concepto del mundo de la mística hebrea o de la Kabbalah lo habréis oído como ese Adán original, ese Adán primero, ese Adán primario, ese Adán natural, ¿no? Ese concepto que llaman ellos del Adán Kadmon, que es eso justo, ¿no? Ese primer Adán, pues es eso, es volver a esa humanidad, ¿no? Porque Adán es como el ser humano, el primer ser humano, entonces el volver a ello, ¿no? Me habéis preguntado también, ¿qué tiene que ver la Virgen con todo esto de la alquimia?
Una pregunta muy potente, por cierto, ¿eh? Los que me la habéis hecho, que han sido varios, muy potente, muy atentos. Pues fijaos, es que eso sí que es un concepto inalcanzable, ¿no? Es como lo máximo, por pensar que era un ser humano y sin pecar, ni en la mente ni en el cuerpo. Totalmente pura, virgen en su mente y en su cuerpo. Entonces eso sí que es un concepto inalcanzable. Por eso en muchísimos textos alquímicos se habla de la Virgen. Y muchos lo habéis entendido además, porque habéis dicho, wow, está diciendo María, luego dice la paloma, luego dice el pozo, luego dice, ¿no? Como el arca donde está dentro el caldero de oro. Y digo, efectivamente lo habéis pillado. Entonces, claro, cuando se habla como de un concepto inalcanzable en los textos alquímicos, pero como un ideal perfecto, de perfección máxima, ¿no? Inalcanzable, como ser humano, partiendo de ser humano, pues se pone el ejemplo de la Virgen, efectivamente. Entonces, bravo para aquellos que simplemente me lo preguntabais, pero como para que os dijera que sí, porque ese es el concepto, ¿no? Entonces, en muchos casos lo veréis que viene así. Hablan de María la hechicera, dicen Mariam también. En fin, viene de diferentes maneras, ¿no? Como el pozo de agua viva, a veces también lo traducen. Me habéis preguntado si esa María egipciaca de la que habla María la egipcia, efectivamente, es el arquetipo de la Virgen. No es que fuera una mujer egipcia que escribió ese libro de alquimia. Seguramente fue un grupúsculo también, pero que están haciendo alegoría, ¿no? A eso que estaría incluso por encima de Enoc, ¿no? Que, claro, en la época de Enoc no había ni siquiera virgen ni nada, era como, wow, el humano perfecto, pero fijaos, muchos años después ella fue perfecta para albergar a Dios dentro de ella, ¿no? Entonces, por eso es como un concepto inalcanzable y en los textos alquímicos, digamos, ya alejandrinos, que es donde realmente nace la alquimia como tal, no los conceptos que ellos cogen de fuentes antiguas, sino la alquimia como tal, ya aparece eso nombrado, ¿no? Y muchas veces representa una paloma blanca, a veces un cisne blanco, porque justo el cisne representa ese cambio, ¿no? El cisne negro al cisne blanco, cómo se ha cambiado, ¿no? Precisamente ese cisne se utiliza para representar al albedo, porque en el nigredo se representa un cuervo a veces, y entonces luego en el albedo se representa el cisne o la paloma, y en la siguiente fase, que sería el rubedo, se pone un águila, así como rubia y, ¿no?, imponente ahí. También por el concepto este del águila, ¿no? De que el águila se va ahí, se arranca el pico y tiene el renacer. Y eso es que al final es esto que os digo, que la alquimia ha ido bebiendo de muchas diferentes culturas, viendo cosas que hay en común. Y yo al final lo que he aprendido con todo esto es de dónde viene todo al final de las fuentes originales, pues que es eso de la cultura más antigua, ¿no?, y original que había, que se nos cuenta eso la Biblia, que había una única lengua, una única como cultura y así, y ya está, y la gente se entendía y tenía un mismo hablar y sin más, ¿no? Vale, pues esta sería esa fase. Luego tendríamos, después del albedo, como otra especie de fase intermedia que se llama o citrinitas, o también se conoce como xantosis, ¿vale? Y esta es la fase entre albedo y rubedo. Y pues en sí, ¿qué os puedo decir de ella? Pues que es en la fase en la que normalmente se dice que todo empieza a tener un tono como amarillento, naranja, ¿no? Porque va cambiando y sabéis que lo van siempre como también relacionando con colores y con lo que serían las fases de al tratar los metales y todo esto, porque todo siempre está alegorizado. Ya sabéis, pues con la búsqueda del oro, ¿no? Del oro.
work en Giz, ¿no? Fijaos, labor. Labor, oro, rezo, labor, labora, hora, de corazón. Es que al final es cábala fonética todo el rato, ¿no? La alquimia es un canteo. Y vale, pues después ya tendríamos la última fase, que sería el rubedo. El rubedo es la fase de la obra roja, es la fase final, es el nivel que se conoce como el nivel mineral, porque es el nivel de la gran obra. Entonces siempre se suele alegorizar, pues eso, como la piedra, como un mineral, como un tal. A mí a veces me lo habéis preguntado, ¿no? ¿Es una piedra física? ¿Es una piedra definida como piedra? Pues he aquí la gran respuesta. He aquí la gran respuesta, chicas y chicos. No es una piedra como tal, ¿vale? Esto ya es algo importante y que os puede dar muchas pistas, ¿no? No es como tal una piedra. No es como tal una piedra, ¿vale? Esto se ve bien en la alquimia de Enoch, en el curso. No es como tal una piedra, pero sí que existe físicamente, ¿no? Y se puede experimentar en tu cuerpo de verdad como algo real, no como un concepto metafísico o lucecitas que solo ven cuatro, ¿vale? Esto es algo real, pero que, pues eso, es lo máximo que os puedo contar de un modo que lo entendáis así rápidamente, porque además ya estamos acabando casi el live. Y pues este nivel es el que se conoce como el nivel de la teológica también, ¿no? Porque es en el nivel en el que ya estamos como en un contacto de algo bastante más potente. Es en un nivel que además tenemos que ya desde el principio estar en conexión con el Altísimo. Es algo que también me habéis preguntado, ¿no? Oye, pero todos estos libros ocultistas, tal, de alquimia y tal. Olvídate, o sea, olvídate. Hay muchos libros que hasta dibujan demonios o cosas y tal, y no son tratados de magia negra ni nada de eso. Tú lees luego realmente lo que dicen esos textos o entiendes esos símbolos y no son cosas de demonios, ¿vale? A veces no, o sea, muchos otros sí que están mezclando, pero hay otros que no son cosas de demonios. Están con esos demonios o esos dioses paganos representando conceptos y arquetipos, ¿no? Aparece muchas veces, pues yo qué sé, Zeus, aparece muchas veces Vulcano, que veneraran algunas logias además a esos dioses, ok, yo no lo niego, pero están simbolizando un arquetipo, normalmente un arquetipo malo, porque fijaos que las tradiciones paganas los dioses no son arquetipos buenos, beben, son promiscuos, son infieles, son mentirosos, son ladrones, son embusteros. Entonces son al final arquetipos que sirven la alquimia para representar ciertos conceptos humanos y cómo podemos transformar esas cosas, ¿no? Entonces, que también me habéis preguntado y digo, sí, hay libros que son de cosas de demonología o de historias raras, que sí que es verdad que se hacen pasar por alquimia, que no es alquimia, que son cosas de esas, o hay cosas al contrario, ¿vale? Pero que hay que saber descifrarlo. Al final es que esto es como todo, es un lenguaje, entonces tú lo traduces y dependiendo del libro lo traduces y ves lo que te cuenta y dices, vale, pues no. También me lo habéis dicho, oye, pero es que me he leído un libro y yo solo saco 4 cosas importantes de 200 páginas. Y digo, bienvenido al interesante mundo de la alquimia, en el que de cada 500 páginas te sirven 10, ¿vale? Porque todo lo demás es batiburrillo, se hace mucho para perder al otro, conceptos que no te sirven absolutamente para nada, porque todo el rato están repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no te lo explican como te lo explico yo en el curso. Por eso repiten los conceptos, ¿no? Que me lo preguntabais también. ¿Y por qué repiten todo el rato? Para que ates cabos tú solo y te des cuenta del código. Se repite el código y cuando se repite el código todo el rato en todos los libros, al igual te das cuenta. Pero es difícil. Es difícil verlo por sí mismo. Que esto también me lo preguntabais, ¿no? Y me lo preguntasteis la otra vez. ¿Cómo has aprendido tú todo esto? Pues fijaos, gracias a los lenguajes antiguos y gracias a que el Señor me dio esta visión, como digo yo, radical. O sea, las gafas, ya está.
que no tiene que ver tampoco con estudiar, que sin estudiar no ves la visión, pero por estudiar lenguas antiguas no ves la visión. O te enseña alguien y te entrena a ver la visión, o te la da el de arriba. Que si tú accedes a alguien que te puede enseñar eso, uy, se ha cortado. Bueno, lo siento si luego en la edición se cortan estos cachos. Estaba diciendo que como al principio del directo, todo viene del de arriba. Entonces, al final, si nosotros le pedimos a él con fe todas estas cosas, pues va a funcionar, ¿no? Me habíais preguntado también, ya para acabar todo esto. Ah, bueno, se me olvidaba, perdonar. En este último nivel de Rubedo también se suele referir los autores alquímicos a ello como la coagulación, ¿no? Cómo coagular, el arte de la coagulación, etcétera. Entonces es este último nivel, que es el nivel que también en la alquimia oriental o china, en la mística oriental, se conoce como el nivel del diamante, ¿no? Y pues en este es en el que podríamos llegar a manifestar la piedra filosofal, ¿no? Es en el nivel en el que podemos realmente conseguir ese elixir de la vida que dicen los alquimistas, que también me habéis preguntado, pero entonces el elixir de la vida eterna existe. Digo, sí, claro que existe el elixir de la vida eterna. Y no está en una fuente. Pero es una fuente que hay por ahí oculta en un templo, y no es una fuente. Ahora sí existe de verdad, y tampoco está al acceso de todos, ¿no? Es lo que digo, que hay que buscar, hay que iniciarse. Tampoco está directamente en la alquimia, porque es lo que digo, que este curso, aunque lo he llamado la alquimia de Enoch, no es directamente alquimia. Realmente lo que hago es desmontar la alquimia para enseñaros lo que hay detrás, entre bambalinas, y aprender el código de la cábala fonética, ¿no? Y ya veréis por qué un montón de nombres de empresas, de símbolos, se repiten hasta la saciedad, ¿no? Y es por eso, son códigos entre ellos, son símbolos entre ellos. Entonces, bueno, pues nada más que daros las gracias a todos y a todas. No hay ninguna pregunta, he visto en el chat. Pache Sin Fronteras, gracias también por conectarte, que me acabo de dar cuenta ahora. Y nada, invitaros a que si queréis profundizar un poco más en este noble y bello arte de la alquimia, y que al final es transformación espiritual, ya sabéis, pues oye, os invito a que me escribáis por DM. Yo os pregunto por qué queréis empezar en esto, y si veo que de verdad esta es en la fase en la que te puede ayudar, te puede interesar y demás, pues empezamos, ¿vale? Tenemos de momento 2 modalidades, que son 4 horas al mes o 8 horas al mes, y bueno, pues eso, lo puedes llevar a tu ritmo. Aprendemos lo que sería todo el código y todas esas cosas, y cómo aplicarlo a tu vida, porque se me olvidaba, por cierto, hay 2 tipos de alquimia, que es la alquimia operativa y la alquimia especulativa. Entonces, la especulativa, digamos, sería lo que es todo el aprender, saber todas estas cosas, la historia, etcétera. Y la alquimia operativa es la de poner en práctica en ti mismo esa sabiduría milenaria que viene del Altísimo, ¿no? Para curarte, para perfeccionarte, para desarrollarte, ¿no? Al máximo nivel. Al final Dios nos quiere, como Él nos dice, que nos multipliquemos, y que nos multipliquemos en abundancia, en amor, en vibración positiva, en que seamos, pues eso, en que seamos líderes, ¿no? De nosotros mismos, siempre bajo su ley, bajo su mandato, y amándole con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, ¿no? Y con toda nuestra voluntad, y igual que a los demás también, ¿no? Que serían los 2 mandaciertos al final que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues bueno, en el curso de la alquimia de Enoch obviamente vemos alquimia especulativa, porque en todos los capítulos vemos lo que es teoría, y luego tenemos ejercicios prácticos. Si no me refiero con ejercicios prácticos, yo no os pregunto la historia, ni os tenéis que aprender la historia.
sino ejercicios puramente para recuperar nuestra naturaleza, ¿no? Volver a tener esos ritmos del cuerpo, que todo vuelva a funcionar, una alimentación sana, unos hábitos sanos y unos conceptos para desprogramarnos, porque al final este curso es para desprogramarte la mente, aprender esos códigos, evitar que ya te sigan programando y que tú mismo te des cuenta de que es que llevabas toda tu vida limitándote sin saberlo, ¿no? Por ciertos conceptos que tenemos anclados en la mente, porque se nos repiten todo el rato y que encima tú no lo sabes porque está en el subconsciente, ¿no? Entonces hay un montón de ejercicios para desprogramarnos, para leer el subconsciente, para saber que es tú mismo, reconocer en ti mismo qué es lo que te está pasando, pudiéndolo extraer, ¿no? El subconsciente. Hay un montón de técnicas y precisamente todas las técnicas que se utilizan para la manipulación mental les podemos dar la vuelta y están ya demostradas y se pueden utilizar y están funcionando. Chicos, están funcionando. Con todos los alumnos y todas las alumnas están funcionando. No ha habido con ninguno que no funcione. Lo que se ha habido es gente que se asusta y se va corriendo, ¿no? O porque funciona y ve que de repente el siguiente nivel es más tocho y hay que hacer algo mucho más, un sacrificio más grande, y se asusta y se va corriendo. Pero no ha habido nadie, os lo aseguro, por lo que más queráis, os lo digo con el corazón en la mano, no ha habido ni un alumno ni una alumna que no le haya funcionado, ¿no? Hasta donde ha llegado. Si de repente se ha ido, claro, lo siguiente ya pues no lo ha visto y no le ha podido funcionar, pero hasta el punto en el que todos han estado, les ha funcionado. Entonces es algo que a mí mismo también me está funcionando, es algo que le ha funcionado a todo el mundo a lo largo de la historia. Fijaos que al final toda la gente que ha escrito sobre esto era gente que ha repercutido en la historia de la humanidad. Gente que ha llegado pues a ser famosa, a ser exitosa, a desarrollarse al final, ¿no? Entonces, funciona. Estas cosas funcionan porque al final es como normas y unas leyes que están escritas todo en la Biblia, que no me gusta utilizar ese término, ¿no? En los libros sagrados. Entonces está todo escrito ahí. Y aquí simplemente lo traducimos, lo desciframos y lo explicamos con unas normas claras y básicas que se cimentan en eso y que a lo largo de la historia la gente ha ido alegorizando y escondiendo esas enseñanzas dentro de otras para ocultarlas al resto del mundo. Este es el concepto que también se me olvidaba, que tenía como pregunta, Alejo, ¿por qué la gente ha ocultado estas cosas? Por lo de siempre. Se creían que esto es algo tan guay y tan potente que no lo tiene que tener todo el mundo. Y pues es la cosa que yo sí que lo ofrezco al que lo quiera aquí en el curso, pero no es solo al que quiera, es lo que digo. Yo os hago una entrevista, ya lo sabéis todos los que estáis como alumnos, y si veo que lo tienes la cosa clara y tu objetivo es bueno, pues adelante estamos. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas por conectaros. Suscribiros al canal de YouTube, deja tu comentario, dale a like. Si quieres aprender la alquimia de Enoch, escríbeme DM. Si quieres aprender Giz, ya sabes, el tío pico clásico, la primera lengua de la humanidad, igual, escríbeme DM. O si quieres aprender con la mentoría Mindwork, que eso sí que es intensivo a saco, como si fuera alquimia de Enoch a machete, súper aplicada y además enfocada en varios aspectos de tu vida y justo para ti. Lo hacemos en el proyecto que quieras. Si dicen, no, es que mira, estoy haciendo una empresa, quiero construir una empresa de telecomunicaciones, y vale, pues vamos a enfocarnos además en eso, en que consigas tu proyecto. Vamos a buscar la gente que va a ayudar a que eso salga y todo se puede hacer al final, ¿vale? O sea, es así. Y es eso, es una limpieza y es además de eso un desarrollar tu objetivo, tu proyecto, tu sueño, lo que tú quieras. Entonces, igual, si quieres empezar con la alquimia de Enoch o la mentoría Mindwork, que es, de eso solo puedo pillar 2 plazas. Solo puedo cubrir 2 plazas porque es demasiado intensivo, es todos los días, es muy a saco y no doy abasto, ¿vale? Entonces, como quiero ver muy bien qué gente puede realmente cogerlo, qué gente puede desarrollarse, son solo 2 plazas, gente que además luego, pues eso, va a servir el mismo de ejemplo
con su labor, ¿no? Porque yo lo estoy viendo conmigo mismo, con el chico mentorizado que tengo ahora mismo, y bueno, pues solo puedo ofrecer esas 2 plazas. Así que si quieres, corre, porque en cuanto se llenen, se acabó hasta el año que viene, porque esto es así intensivo, a diario, con seguiciertos. Si estás en Madrid, además, quedamos todos los días, o casi todos los días, para ver cómo vas, para ayudarte con ese proyecto, para ayudarte a buscar, en ese caso que yo no pueda, un especialista en ese campo que te pueda ayudar a desarrollar esa cosa, un profe en esa cosa o un mentor o lo que sea. Y bueno, pues es lo que digo siempre, a vida por ello y a tope. Salam Leki Rabadab, ya estamos acabando el directo, que hoy he cambiado la hora, pero enseguida estará también subido en el canal de YouTube. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos. Igual si quieres, échale un ojo a la página web, también tenemos textos guize ahí, la tengo que actualizar y poner al día. Y el Patreon, que comparto cosas todos los días. Igual, si quieres también meterte en el grupo de Telegram o en el canal de Telegram, puedes acceder a través de YouTube, y si no, escríbeme aquí y te meto en los grupos, porque comparto también un montón de claves, de rezos, traducciones y oraciones a diario. Así que lo dicho, muchísimas gracias y Selam Lekulikimu para todos. Selam, selam.